Usa pues a mi pastor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mi pastor, Dios lo bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, qué grato es poder estar en la presencia de Dios en esta noche y poder predicar su palabra. Un saludo a todos los hermanos en esta hora. Es grato poder estar en la presencia de Dios. Vamos a abrir el primer libro de Samuel, el capítulo 21. Primer libro de Samuel, el capítulo 21. Vamos a leer unos versos de este capítulo. Primera de Samuel, capítulo 21, dice desde el verso 1. Yo voy a leer un par de versos y dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Siéntese por favor en esta noche. Yo quería esta noche cantar un himno, solo que pensé que podía alargarse un poco. Y no sé qué tanta conciencia tenemos nosotros cuando, por ejemplo, cantamos Dulce refugio en la tormenta, es Jesús el Salvador. ¿Qué significa decir que Dios es nuestro refugio? Nosotros podemos cantar sobre el tema, podemos edificarnos sobre el tema. De alguna manera nos hemos hecho a la idea de que tener a Cristo como refugio y como protección implica no ser tocados por los infortunios y las infelicidades. Hay quienes creen que tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en el centro de su casa o en la mesa de noche en su cuarto los va a proteger de todo mal. Y otros que no conocen o no interpretan adecuadamente el Salmo, entienden entonces que el Salmo implica la ausencia total de mal o infortunio en la vida. El Salmo 91 en su versión al lenguaje actual dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Dios es nuestro refugio. Y quizás cuando lees el Salmo 91 tengas que imaginarte la escena. Y la escena es como unos polluelos duermen apaciblemente debajo de las alas de su madre.
Y quizás te imagines un lugar excelente para meditar tranquilo en el refugio de Dios. Sin embargo, el Salmo habla algo interesantísimo y es de lo que hay afuera del refugio. El versículo 3 dice que fuera del refugio hay pestilencia mortal. En el versículo 5 dice que hay flechas volando. En el versículo 6 dice que hay destrucción que hace estragos. Y en el versículo 7 dice que hay miles cayendo heridos y abatidos. Dios es nuestro refugio en medio de este escenario. ¿Y qué son los refugios? Los refugios son lugares de resguardo en medio del peligro. ¿Sabe que en países donde es común que hayan temblores, hay lugares asignados donde las personas saben que pueden ir a refugiarse en caso de un movimiento telúrico? El refugio existe porque va a haber un terremoto y protege de la catástrofe que haya ocurrido. Cuando este salmo y otros salmos descritos en nuestra Biblia usan el lenguaje de que hay un refugio seguro, si hay un refugio es porque hay un peligro del cual debemos ser salvaguardados. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas lo libra el Señor. Y lo que dice el texto es que nos guarda no para que nada nos toque, nos guarda no para hacernos exceptuados del peligro de las condiciones democráticas que tiene la vida. Si hay cosas que son comunes a todos los seres humanos, sean ricos o sean pobres, sean altos, sean bajos, tengan un adelantado conocimiento académico o no tengan ningún conocimiento sobre algún tema en particular, es que el sufrimiento y el dolor hacen parte de la vida de todos los seres humanos. Y la palabra de Dios en ningún momento, en ninguno, nos afirma que nosotros seremos librados de estas aflicciones. Pero lo que sí dice la palabra es que tenemos a Dios y Dios hace algo en medio de nuestras aflicciones. ¿Y qué es lo que hace Dios en medio de tu problema? ¿Qué es lo que hace Dios en medio del peligro? Pues Dios nos protege, Dios nos brinda refugio, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. La última parte del Salmo 91 nos muestra a Dios hablando y Dios dice: porque en mí ha puesto su amor. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Yo no sé si a usted le llena de emoción saber que es Dios el que inspira la escritura de este salmo, y es él quien dice que en consecuencia de que nosotros hemos puesto en él nuestro amor, él entonces nos librará, nos exaltará en consecuencia de que hemos conocido su nombre. Es importante lo que creemos. Es importante lo que creemos. ¿Sabe que hay como una corriente de pasividad en medio nuestro, donde existe cierta reticencia por el conocimiento del ámbito de la teología? Y dice: ¿para qué tanto conocimiento? Pero es importante conocer a Dios, porque cuanto más conoces a Dios, en consecuencia de lo que lo conoces, más lo amas. Y entender quién es Dios y cuál es su nombre es importantísimo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es importante saber cómo se llama nuestro Dios. Y no es que no pasaremos por la angustia. Escuche eso, no es que no pasaremos por la angustia.
No es que no tengamos que padecer el dolor, no es que la enfermedad no nos va a tocar, no es que la pérdida de algún elemento material o sensible desde el ámbito familiar, por ejemplo, no vaya a llegar a nuestras vidas. Los cristianos también nos enfermamos. A los cristianos también nos mienten y nos engañan. Los cristianos también cometemos un error a nivel económico y en un determinado momento tenemos mucho, pero un par de horas después podemos tenerlo todo. La palabra de Dios no afirma que no pasaremos por la angustia, afirma que sí pasaremos, pero también afirma que Dios estará con nosotros. Sí pasaremos por la angustia, pero Dios estará con nosotros. Y esa es la más incomparable bendición que nosotros tenemos. Por eso predicar un falso evangelio es un problema. Y yo lo he repetido, pero hay gente a la que todavía no me hace caso. Usted de pronto se encuentra alguien con una enfermedad y usted le dice, Dios sí lo puede sanar. Un problema familiar y Dios sí le resuelve ese problema familiar. Tiene un problema económico y Dios sí se lo resuelve. Y Dios sí tiene poder para hacerlo. Pero aún nosotros los cristianos estamos enfermos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas económicos. Lo que significa que el centro o el núcleo del plan de salvación no es la solución de las necesidades particulares que alguien tenga. En la soberanía de Dios, Dios determinará si lo hace o no lo hace. Porque aquí hemos orado por hermanos que han tenido cáncer y lamentablemente se han muerto. Pero lo que trae Dios a nuestra vida es algo superior. Es una esperanza que está más allá del final del tiempo. Es una esperanza que está más allá de la muerte. Es que Dios ha prometido llevarnos a un reino eterno, salvar nuestra alma. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como los que no tienen esperanza. Es cierto, nosotros también nos morimos, pero nosotros tenemos una esperanza, y es que Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir. Es cierto que también nos enfermamos, es cierto que tenemos problemas familiares, económicos, a veces emocionales, pero nosotros tenemos una esperanza que no la tienen aquellos que no han conocido a Cristo. Tal vez usted hoy esté pasando por el peor momento de su vida. Tal vez usted hoy esté lleno de angustia, pero yo he venido a decirle que si usted se ha amparado bajo las alas del Omnipotente, que si usted está salvaguardado por este Dios que ha cubierto a su iglesia, no hay problema. Yo conocí el Salmo 91 de niño. Donde yo crecí, la violencia es un fenómeno muy fuerte, al punto que a veces ciertos individuos hasta quitaban la luz para hacer maldad. Y recuerdo que mi papá había una Biblia muy grande y se sentaba en la sala y comenzaba a leernos el Salmo 91. No como un mecanismo para de alguna manera volverlo como una cosa de creencia popular. Era para devolvernos la esperanza en medio del temor y del miedo, porque la palabra de Dios tiene ese efecto, que cuando la emocionalidad te quiere ganar y te quiere hacer olvidar lo que tú eres, la palabra de Dios viene como un recuerdo y te hace saber lo que tú eres. Y es que el que habita al abrigo del Altísimo, yo quiero saber quién en esta noche habita al abrigo del Altísimo. Porque quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra.
morará bajo la sombra de este Dios omnipotente. No importa lo que tú estés pasando en esta noche. El problema no está en tus circunstancias. El problema es que la cobertura de Dios no esté cubriendo tu vida. El problema es que te hayas salido de la cobertura de Dios. Pero si estás bajo la cobertura de Dios, no hay problema. No hay problema. ¿Quién nos arrebatará de su mano? Yo quisiera decirle que no es que Dios nos libra de las situaciones tristes. Todos en algún momento hemos estado tristes, pero en medio de nuestras situaciones tristes, Dios nos ofrecerá el refugio a donde podremos acudir. Hemos sabido y hemos aprendido que no son los mecanismos humanos, que cuando las formas humanas y los recursos se acaban, y qué bueno que se acaben. Qué bueno que en determinado momento nosotros sepamos que desde nuestras capacidades y nuestras habilidades ya no haya nada más que hacer para que tengamos que retornar a esas formas incipientes de creencia en las que sabemos que sí hay un lugar donde podemos encontrar esperanza, que sí hay un lugar donde podemos hallar consuelo. Hay lugares donde sí podemos encontrar consuelo. Cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando la paz se ha escapado, cuando el diagnóstico es contrario, cuando la esperanza humanamente se ha ido. Ahí en ese lugar humilde donde nadie te ve, tal vez con un piso rústico, tal vez de tierra, tal vez con un techo que no es el mejor, pero allí en tu lugar secreto está Cristo escuchándote hablar. Allí donde nadie más te ve, está Cristo oyéndote hablar con Él y trayendo esperanza a tu vida. ¿Y por qué toda esta historia que leímos al principio? Es que David está huyendo de Saúl y llega donde un sacerdote y se ve sin recursos. Y parece que el David que vemos en escena es un David distinto al que fue a llevarle comida a sus hermanos. El que fue a llevarle comida a sus hermanos se da cuenta que está este gigante Goliat que todos los días sale y reta a los ejércitos de Israel que le den un hombre para que pelee con él, pero ninguno se había podido levantar contra este hombre. Así que David dice: ¿quién es este incircunciso que viene a retar a los ejércitos del Dios vivo? ¿Cómo que nadie ha sido capaz de hacerle frente? Yo puedo. Y la gente lo ve insignificante, chiquito, bajito, tal vez caribonito, sin tanto músculo. Y dicen: ¿qué va a poder este? Pero él le dice: ¿sabe algo? Cuando yo cuido las ovejas de mi padre, si de pronto viene un oso y yo veo que están en peligro mis ovejas, yo voy y lo destruyo. Sin importar cuál animal sea, yo lo defiendo. Así que David en ese momento se hace a la armadura del rey, que quiere ponerle su propia armadura para enfrentar la pelea, y él entonces dice: no, a mí esto no me queda. Abandona los recursos que humanamente pudiese tener para enfrentar el reto en relación con Goliat, lo abandona todo y decide ir de una manera que me parece a mí impactante. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Tú vienes contra mí con recursos hechos por mano de hombre. Tú vienes conmigo contra armas forjadas por humanos. Mas yo vengo contra ti. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y ese día entonces tira la onda, sale la piedra, golpea en la sien, mata al tipo.
y con su misma espada corta la cabeza. Y la espada parece que se pierde de escena, pero en el capítulo 21 vuelve y aparece la espada. Y ahora, mientras David huye de Saúl que le quiere matar, inventa un par de cosas y llega donde el sacerdote, y entonces con hambre y con los que lo acompañaban termina buscando alguna manera de satisfacer su necesidad en cuanto a lo nutricional, y te comen el pan. Pero pregunta si habrá por ahí algún arma para hacer algo. Y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. David, que había estado en la pelea enfrentando a esa espada y que se percató que esa espada no tenía ningún poder frente al poder del Dios que él conocía, porque él con una pequeña onda terminó matando al dueño de la espada. Ahora está en medio del dolor, de la situación difícil, está huyendo de Saúl el rey. Por todos lados hay una imagen de él que dice: peligro, se busca a David. Y decide enfrentar ese problema olvidando la manera como lo había enfrentado antes. Y le pregunta al sacerdote, el hombre puesto por Dios, que parece que estaba un poco desenfocado, y le pregunta si tiene por ahí algún arma, que él va a ir a cumplir una orden del rey. Y el sacerdote le dice: sí hay una. Tal vez tú la olvidaste, pero aquí está la espada con la que tú mataste a Goliat. El recurso humano que quiso utilizar Goliat, aquí está. Y uno se imaginaría que él debió haber dicho: no, a mí qué me va a servir esa espada, si al dueño de esa espada yo lo vencí en el nombre de Jehová de los ejércitos, esa espada no sirve para nada. Pero la respuesta de David parece completamente contraria a lo que uno imagina. Y él le dice: aquí está la espada de Goliat el filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, ninguna como ella, dámela. Y decide aceptar el recurso humano que él había enfrentado previamente con el recurso de Dios. Yo he venido a decirle que usted no debe olvidar todo lo que Dios ha hecho por usted. Que cuando usted crezca y alcance tal vez una posición muy alta y crea que tiene muchos recursos, que sabe mucho, no olvide que todo lo que usted es porque Dios se lo ha dado. Que no es lo que usted sabe, que no es lo que usted tiene, que no son las maneras que usted ha aprendido con el tiempo, que no son las formas desde el aprendizaje y el secularismo lo que le permitirá vencer su tentación, vencer su dificultad, vencer su problema. Tal vez antes, cuando no tenías nada, tu único recurso era Cristo. Ahora que lo tienes todo porque Dios te lo ha dado, entonces Cristo es tu último recurso. No tiene por qué ser así. Que siga siendo Cristo en nuestra vida. Que siga siendo Cristo en nuestra vida el primer recurso para enfrentar las dificultades de nuestra vida diaria. Que no es todo lo que sabes. Por eso nuestra dependencia de Dios no está en el tiempo que llevamos de ser cristianos, no está en el conocimiento teológico que tenemos, y eso es importante. Por eso cada mañana al despertar no podemos hacer más que postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, vamos a salir a enfrentar este día. En medio de esta ciudad convulsionada, con problemas de violencia, con problemas de distinta índole, Señor, pero en tu nombre,
En tu nombre salimos a enfrentar la vida diaria. En tu nombre enfrentamos este problema. En tu nombre enfrentamos la enfermedad. No es con tus fuerzas. Mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Yo he venido a decirle en esta noche que lo más importante no son los recursos que nosotros tenemos. Lo más importante no es cuánto sabemos. Lo más importante no es la forma que tú hayas adoptado para enfrentar la vida diaria. Lo más importante es que en medio de las incertidumbres y las aflicciones de la vida, nosotros no podemos perder el foco como David lo perdió. Nosotros podemos querer confiar en refugios visibles que nos prometen cierta seguridad que en nuestro Dios parece que no tenemos. Los israelitas que tenían el peligro del exilio delante de ellos les dice: tengan cuidado de buscar ayuda en otras naciones. Yo vine a decirle en esta noche: no se desespere, no pierda la esperanza. No deje de clamar y de confiar en nuestro Dios. Refugiémonos en los brazos de nuestro Señor. Refugiémonos en los brazos de nuestro Señor. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Los peligros y las circunstancias de la vida pueden afectar nuestra fe o nuestra confianza. Y Dios en ocasiones permite que vivamos circunstancias precisamente para hacernos bien a la postre. El apóstol, escribiéndole a la iglesia en Roma, dice: a los que aman a Dios. Yo no sé si usted ama a Dios, pero si usted ama a Dios, sin importar lo que usted hoy esté pasando, a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces queremos tirar la toalla, no aguantamos un día más, pero si eso nos hace ver más a Cristo, si nuestra debilidad, si nuestra pérdida de fuerza nos hace aprender que dependemos al 100% de Cristo, bien vale la pena atravesar la aflicción, bien vale la pena atravesar el desierto, si ese desierto nos va a enseñar que solo en Cristo, que solo en Cristo, que solamente en Cristo tenemos esperanza, que solamente en Cristo podemos atravesar esa situación difícil. Yo quiero invitarle a estar en pie en esta hora. Qué bueno que podamos con humildad, con sencillez de corazón decirle a Dios: se acabaron mis fuerzas. Estoy afligido, Cristo, estoy a punto de tirar la toalla. Que usted abra su boca y le exprese a Cristo, así como Pedro caminando por sobre el mar: sálvame que perezco. Que usted pueda extender su mano y decirle: Señor, te necesito. Porque yo le aseguro que su mano no va a quedarse extendida, sino que el Dios eterno va a extender su mano y lo va a levantar del lugar donde usted está. Que su mano no se va a quedar sola, sino que el poder de Dios va a levantarlo y va a renovarle las fuerzas en medio de sus circunstancias. No son palabras vacías. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la sombra de este Dios omnipotente, de este Dios que todo lo puede. Oremos a Dios en esta hora. Eterno Dios,